Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar haciendo el segundo capítulo de historia de los mundiales. La semana pasada hablamos acerca del papelito de Lehmann, me dejaron muchas ideas en los comentarios, le gustó la consigna del video, por lo cual en el día de hoy vamos a traer la segunda historia y vamos a estar hablando acerca de Krul y la locura de Van Gaal en el Mundial de Brasil del año 2014. Hechos que muchos deben recordar, nuevamente una historia que está relacionada con un arquero, pero que es completamente distinta y que fue muy polémica y muy llamativa, posiblemente la historia en cuanto a particularidad de lo que fue esa edición de la Copa del Mundo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si esta misma idea llega a más de 3000 me gusta y veo muchos comentarios positivos, seguramente la semana que viene traigamos un tercer capítulo, que me sigan en las redes sociales y se suscriban a este canal y también al de tenis, que tiene el link en la descripción, activando la campanita, y que ahora sí, arrancamos con esta historia de los mundiales. Mundial de Brasil 2014. Holanda tendría una fase de grupo perfecta, donde le ganaría 5-1 a España, vengándose de la final del año 2010, 3-2 a Australia y 2-0 a Chile para terminar con 9 puntos y primera en su grupo. En los octavos de final, mucho más complicado, lograrían imponerse 2-1 a México en un partido con alguna que otra polémica también bastante recordada. En los cuartos de final se iban a enfrentar a la gran sorpresa sin duda de ese mundial, que fue Costa Rica, que en un grupo en el cual realmente muy pocos creían que podía avanzar, el famoso grupo de la muerte, terminaría no solo avanzando, sino que en primer lugar en un grupo integrado por Italia, Uruguay e Inglaterra, y en los octavos de final, en un partido mucho más disputado, terminaría avanzando por penales frente a Grecia. El partido de los cuartos de final fue un partido muy pero muy inclinado simplemente hacia un lado. La verdad que fue muy superior Holanda y solamente un gran Keylor Navas, en ese momento todavía arquero del Levante, después de esa Copa del Mundo y sobre todo después de este gran partido, terminaría siendo comprado por el Real Madrid, y algunos verdaderos milagros, porque no solamente Keylor Navas, sino palos, salvadas en la línea, hicieron que pueda mantenerse el resultado 0-0 y de esa forma llegar a lo que serían los tiempos extra. La historia en el tiempo extra sería muy similar y casi finalizando, cuando ya todo hacía pensar que iban a llegar a los penales, sin duda pasaría el hecho que nos termina obviamente llamando para hacer este video. Como les decía, en el primer minuto de descuento del segundo tiempo extra, es decir, en el minuto 121, llegaría sin duda uno de los momentos más recordados del Mundial 2014. Holanda solo había realizado 2 cambios hasta ese momento y en realidad su técnico, Louis van Gaal, un técnico muy polémico pero que también ha tenido muy buenos pasos en algunos clubes y también aciertos muy particulares, en ese momento decidía a gastarse su tercer cambio. Lo que llamaba mucho la atención es que en ese momento no llamaba un jugador de campo, sino que llamaba un arquero. Muchos pensaban que quizás ese cambio tenía que ver con alguna lesión de ese arquero titular, pero Jasper Cillessen, un arquero que venía muy afianzado en el Ajax, que había atajado absolutamente todos los minutos en esa Copa del Mundo, inclusive el partido que quizás muchos lo terminan rotando, que es el tercer partido de la fase de grupo, lo había atajado él, terminaba siendo cambiado por Tim Krul. Algo que obviamente disgustó y muchísimo al arquero porque, como les digo, no tenía ninguna lesión ni ninguna cuestión. Simplemente era una cuestión táctica que había dispuesto Van Gaal para lo que iban a ser los penales. Ahora bien, ¿quién era Tim Krul, el gran protagonista de este momento, sin duda? Bueno, era un arquero de 26 años que pertenecía al Newcastle, que le había costado afianzarse, había tenido pasos por el fútbol escocés y por el ascenso inglés a préstamo, y en el año 2009 recién había logrado ganarse un lugar y en las últimas temporadas se había convertido en el arquero titular del Newcastle. Todos entendían obviamente que Krul ingresaba por los penales, por lo cual comenzaron a buscar las estadísticas, que obviamente no muchos lo tenían, acerca de cómo le había ido a Krul en las definiciones por penales y sobre todo la estadística de los penales en general, cuántos de los que le habían pateado habían sido atajados por él. Y realmente llamaba la atención, al momento de investigar esto, que de los 34 penales que le habían pateado en su carrera, solamente había detenido 2, y que hacía más de 2 años, cuando en el año 2012, frente al Blackburn Rovers, había detenido un penal que no lograba poder contener ninguno. Por lo cual nadie realmente lograba entender la decisión que había tomado Van Gaal de sacar a su arquero titular para poner a un arquero que no había atajado un solo minuto en toda la Copa del Mundo. Llegó la tanda de penales y comenzó pateando Costa Rica. Pateó Borges, adivina Krul el lugar, pero finalmente termina haciendo gol. Van Persie marca para Holanda y marca el 1-1. Llega Brian Ruiz, una de las grandes figuras de los ticos y además el capitán del equipo, y en este caso Krul no solamente que adivina, sino que ataja su primer penal en la tanda. Arjen Robben marcaría el segundo para Holanda.
Giancarlo González nuevamente patea y Krul nuevamente, en este caso adivina pero termina siendo gol. Sneijder marca el tercero. Cristian Bolaños también patea al lugar al que Krul se termina tirando pero también termina en gol. Dirk Kuyt termina marcando nuevamente para los Países Bajos y en el quinto penal Michael Umaña termina pateando, Krul adivina y como había pasado en el segundo penal frente a Bayern Ruiz, termina atajándolo y de esta forma con los dos penales atajados termina sellando el pase a las semifinales para los Países Bajos y obviamente a partir de ese momento todos querían hablar tanto con Van Gaal como también con Krul para poder entender cómo se había gestado esta decisión tan llamativa que obviamente quedaría en la historia de los mundiales. Van Gaal al terminar el partido explicó los motivos y dejó bastante claro de cómo se había gestado esta decisión. Él dijo que cada jugador de su selección tiene sus actitudes y hay que utilizarlo cuando pensás que pueden servir. Krul era el más apropiado para parar penales. Tiene mucha calma y eso es muy importante. Habíamos preparado esta sesión especialmente con él y estamos muy orgullosos de que haya ayudado al equipo. Contó también que tomó la decisión poco antes del minuto 90. Pensó que el partido podía terminar en penales por cómo venía el trámite y también entendió que por eso no debía hacer los 3 cambios y guardarse la posibilidad de un cambio para poder hacer ingresar a Krul. Además también explicó que por una cuestión del tamaño y sobre todo el alcance de Krul, creían que era mucha mejor opción que Cillessen en los penales. Krul medía 1,93 m y Cillessen 1,87 m. Si bien no parece tanto, 6 centímetros, la realidad es que pueden llegar a ser la diferencia. Al momento de consultarle al arquero, dijo que su estrategia era esperarlos hasta el final y además en los 5 penales intentó hablarles todo el tiempo para lograr confundirlos, cosa que parece que funcionó porque finalmente Holanda terminó llegando a las semifinales. Justamente en ese partido tan importante donde quedaban los 4 mejores países del mundo, se enfrentó a la Argentina. Y nuevamente en un partido que a diferencia quizás del de Costa Rica fue muy igualado, el resultado fue el mismo porque terminó todo 0-0 durante el trámite. Aunque muchos esperaban que en los últimos minutos del tiempo suplementario Van Gaal termine nuevamente colocando a Krul, cosa que esta vez no ocurrió. Y para colmo, Argentina en este caso le terminaría ganando con una muy buena actuación de su arquero Sergio Chiquito Romero y con un Cillessen que la verdad no atajó ningún penal y tuvo la verdad algunas respuestas flojas, sobre todo ante los remates de Agüero, que le termina pasando por debajo de la mano, y el de Maxi Rodríguez, que lo termina venciendo, un remate que es cierto, es potente, pero iba al lugar donde estaba Cillessen. Al ser consultado al terminar el partido, Van Gaal, que ya había dado la vuelta al mundo respecto a su decisión en la etapa anterior, explicó que simplemente no ingresó Krul porque se había quedado sin cambios. Y de haber tenido un cuarto cambio en el tiempo extra, seguramente lo habría metido nuevamente para que atajen los penales. Lo que pasó a lo largo del partido que lo dejó sin cambios fue que De Jong, que había ingresado después de estar recuperándose una lesión, necesitaba cambiar, no podía jugar los 120 minutos, que Martins Indi, uno de los defensores, estaba molestado y Argentina estaba constantemente atacando y no quería quedarse con un jugador menos, y que el tercer cambio lo terminó gastando en Van Persie, el gran delantero holandés, que terminó exhausto y no podía continuar en los últimos minutos. Como les decía al principio, esto fue algo inédito, esto de colocar a un arquero en el último minuto para que ingrese simplemente a atajar penales. Y a partir de ese momento, algún que otro técnico lo terminó replicando. Por ejemplo, ese mismo año, en el 2014, Caruso Lombardi, en el reducido entre Tristán Suárez y Deportivo Morón, en el ascenso del fútbol argentino, colocó a Darío Capogrossi para que ingrese simplemente a atajar los penales y este le respondió de muy buena manera atajando los 3 penales que le patearon y de esta forma avanzó a las semifinales de ese reducido. También hace muy poco tiempo, en lo que fue la Supercopa Europea del año 2021 entre el Chelsea y el Villarreal, Tuchel, el técnico alemán, decidió el ingreso de Kepa en lugar de Mendy en el minuto 119 para que pueda atajar los penales. Y el arquero español también le respondió, ya que atajaría 2 penales en esa tanda y finalmente el Chelsea se terminaría alzando con el título. En cuanto a lo que fue la carrera de Krul, después de esa temporada no tuvo tanta continuidad en Newcastle, terminó pasando por Ajax, por el AZ, por el Brighton y luego volvió también al fútbol inglés donde se asentó en el Norwich City. La verdad es que ahí se terminó de consolidar como un arquero atajador de penales. En el 2019, por ejemplo, le atajó 2 penales en el primer tiempo al Manchester United, uno en el minuto 28 a Marcus Rashford y otro en el minuto 44 al francés Anthony Martial. Y en el 2020 también sería noticia porque ganaría una tanda de penales en la FA Cup frente al Tottenham, donde mostraría que tenía todos los jugadores y todos los lugares donde creía que iba a patear anotados en su botella de agua, cosa que le sirvió porque finalmente su equipo terminó avanzando de ronda.
Así que espero que les haya gustado esta historia de los mundiales, que era una que cuando hablamos de Lehmann me la comentaban todos y me parecía interesante repasar y revivir un momento que, como les dije, fue tan icónico en el Mundial de Brasil del año 2014. Lo mismo les vuelvo a decir, si llegamos a 3000 me gusta y veo muchos comentarios acerca de ideas o historia que les gustaría que traigamos, la semana que viene seguramente vamos a estar trayendo otra. Síganme en las redes sociales, suscríbanse a los canales activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.